Todas las historias de asesinos en serie que hay en internet son muy oscuras. La mente criminal de un asesino serial es muy particular, pero lo llamativo, en mi opinión, es que suelen ser personas que, a simple vista, no parecen capaces de cometer delitos tan atroces. O al menos, esa es la sensación que me da el protagonista de este caso. Primeramente, ¿sabes lo que es un asesino en serie? Hay muchos documentales en internet y en la televisión sobre distintos asesinos seriales. ¿Pero alguna vez te pusiste a pensar, técnicamente, qué es un asesino en serie? Me pareció un dato muy curioso que está bueno saber antes de empezar la historia. Es un subtipo de asesino múltiple, que es aquel que mata a una pluralidad de personas. Así, hay subtipos de asesinos múltiples, como ser asesinos en masa, asesinos frenéticos y asesinos en serie. El asesino en masa es el que mata a varias personas en un mismo momento temporal y en un mismo lugar. O sea, mata a varias personas de una sola vez en un mismo momento. Por ejemplo, una masacre en un colegio. Un ejemplo un poco turbio. Asesino frenético es el que mata a varias personas en un mismo momento temporal, pero cambia el lugar. O sea, mata a una persona en un lugar y se traslada a otro lugar en búsqueda de su siguiente víctima. En este caso, no hay un periodo de enfriamiento entre cada asesinato, sino que solo hay un leve periodo de tiempo hasta que se encuentra la siguiente víctima. Y ahora sí, asesino en serie es el que mata a varias personas en tiempos y lugares distintos. Entre cada víctima hay un periodo de enfriamiento donde el criminal actúa con aparente normalidad, haciendo que sea difícil su captura y se caracteriza por su crueldad, por no entablar vínculos con las víctimas, y la infancia de estos sujetos suele estar rodeada de malos tratos, abusos y situaciones similares. Se pueden caracterizar por guardar objetos o recuerdos de sus víctimas, prefieren víctimas vulnerables, no suelen tener arrepentimientos por sus crímenes y en muchas ocasiones se sabe que en su infancia torturaban animales. Ahora sí, vamos con la historia de Robert Hansen. Pero antes, me presento. Muy buenas, soy Juristax y todas las semanas subo videos al canal sobre historias criminales, casos penales y otros mini documentales vinculados al mundo del crimen. Si te gusta este contenido, te invito a que le des un me gusta a este video, te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo el nuevo video. Muchas gracias y ahora sí, empecemos. Robert Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Iowa, Estados Unidos. Tuvo una juventud bastante complicada, ya que tenía muchas inseguridades por su aspecto físico. Era una persona muy delgada, de baja estatura, tenía un leve tartamudeo y sufrió de acné. Estos hechos hacían que sea un joven tímido e introvertido, lo que dificultaba su forma de relacionarse con otras personas, concretamente con las mujeres de su edad. Por sus inseguridades, complejos y timidez, le era muy difícil seducir a las jóvenes de su edad, quienes lo rechazaban constantemente. Estos rechazos causaron en Robert Hansen un sentimiento de odio hacia las mujeres, ya que era sometido a constantes rechazos, burlas y situaciones de bullying por su apariencia. A todo esto se sumaba que tenía una pésima relación con su padre. Su papá era una persona dominante que todo el tiempo se imponía sobre su hijo. Era panadero y lo obligó a aprender el oficio, formarse y seguir el mismo trabajo que él. De esta forma, a Robert no le quedó más alternativa que volverse panadero. Se podría decir que padeció de su juventud por todos estos hechos. El verse obligado a seguir el oficio de su padre, quien era sumamente exigente, hacía que tampoco pudiese dedicarle tiempo suficiente a sus estudios, por lo que tenía malas calificaciones. Esto hacía que él se sienta un total fracaso. A pesar de ello, él encontró un hobby, aprendió sobre cacería y utilizaba la caza como un refugio para olvidarse de todo lo malo de su vida, aunque como veremos, en algún punto se aburrió de cazar animales. Su vida no era claramente la mejor, y conforme creció, sus traumas se hicieron parte de su vida. Un día fue arrestado porque decidió incendiar autobuses escolares pertenecientes al colegio al que asistió en su juventud. En razón de ello, estuvo en prisión unos meses. Mientras él estaba encarcelado, su esposa tramitó el divorcio. Porque sí, él se había casado con una mujer.
Imagínate lo que puede pasar por la cabeza de este sujeto. Sufrió acoso escolar en su adolescencia, su esposa se divorció de él, estuvo en prisión en varias ocasiones. Esto se debe a que en algún momento de su adultez descubrió un gusto por robar, no porque lo necesitara, sino que delinquía por placer, por sentir nuevas sensaciones y por la adrenalina que le causaba el miedo a ser descubierto. Así todo, un día su vida pareció mejorar. Hizo borrón y cuenta nueva y se mudó a Alaska. Contrajo matrimonio nuevamente, tuvo 2 hijos y en razón de lo que aprendió del oficio de panadero por su padre, instaló una panadería en esta nueva localidad. Así con el tiempo, logró ser una persona respetada en Alaska y adinerada. Las cosas marchaban muy bien económicamente en esa época y en esa localidad, y además Robert era conocido por su gran habilidad como cazador, siendo ganador de muchos premios en ese rubro. Compró una casa, vehículos de alta gama, hasta una avioneta para ir a cazar a lugares más recónditos de esa localidad y una cabaña alejada en una isla para sus viajes de cacería. Viajes de cacería que pronto se convirtieron en algo muy turbio. Su vida hizo un giro de 180 grados. Tenía familia, era una persona respetada. Aquella etapa de rechazo por parte de las mujeres había terminado, pero él guardaba un importante rencor hacia las mujeres. Así decidió tomar venganza por todo lo sufrido. Como todo asesino serial, como dijimos al principio, eligió como víctimas a personas más vulnerables que él. Decidió que su objetivo serían las prostitutas. En la década de los 70, en Alaska, había muchas trabajadoras sexuales que se instalaban en ese lugar y que venían de otras localidades estadounidenses. Al ser mujeres que viajaban solas a dicho poblado y como no tenían familiares cercanos o se caracterizaban por viajar de localidad en localidad, si desaparecían, era poco probable que en esa época se hicieran grandes investigaciones por una desaparición. Con esto en mente, Robert Hansen eligió así a su serie de víctimas. Así comenzó con su primer víctima y diseñó un modus operandi que mantuvo bastante similar para el resto de ellas. En 1971, Robert, con 32 años de edad, se encontró con Lisa Futrell y le propuso mantener relaciones íntimas a cambio de la suma de $500. Cuando esta mujer se subió a su auto, simuló ayudarla a colocarse el cinturón de seguridad y en ese momento la esposó y le apuntó con un arma de fuego. Así la llevó hasta su casa y abusó de ella hasta el cansancio. Luego de ello, se fue a dormir dejándola encadenada en el sótano de su casa. Al día siguiente, le dijo que la liberaría. La llevó en su auto, con sus ojos vendados, hasta un hangar y la subió en una avioneta donde la trasladó hasta una isla en donde él tenía su cabaña para ir a cazar. Al llegar al bosque, soltó a Lisa y le dijo que la dejaba libre, diciéndole: «Corre por tu vida». En ese momento, Robert Hansen practicaba su actividad favorita, la cacería, pero esta vez cazando a un humano, a una mujer. Esa cacería podía durar horas, ya que le daba unos minutos de ventaja para que corra y se esconda. Luego la asesinaba con sus armas de caza. Disfrutaba, claro está, con el miedo de su víctima, mientras corría y se escondía. Si alguna de ellas se rendía y decidía no huir, este le causaba una herida con su cuchillo y la obligaba a correr. Así, se cree que Robert Hansen mató y cazó un aproximado de 20 a 30 prostitutas. Lo macabro era su modo de asesinar, quien jugaba a ser un cazador con sus víctimas, quienes no tenían ninguna posibilidad real de escape, ya que el juego se daba en una isla que solo era accesible con un barco o un avión. Tan solo imagínate por unos segundos ser una de estas mujeres. Realmente siniestro. En Alaska ya se comenzaba a correr el rumor de que había un asesino serial suelto. Si bien nadie tenía mayor información, algo se sabía, aunque claro, no oficialmente. Había algunos reportes de mujeres desaparecidas. Un día de 1982, 2 oficiales de policía que habían salido a cazar se toparon con un cuerpo sin vida de una mujer en un bosque, alejado de la ciudad. Obviamente se analizó la escena del crimen y se hizo una autopsia sobre dicho cuerpo. Así salieron a la luz diversos datos. Primero, el lugar donde el cuerpo fue hallado llevó a presumir que el asesino sería un cazador, puesto que estaba en un lugar al que solo concurrían personas a efectuar esa actividad
y solo se podía ir en avioneta o en una camioneta todoterreno. Por otro lado, el cuerpo tenía disparos de un arma de alto calibre utilizado para las armas de cacería. Algo relevante que encontraron los investigadores es que, si bien el cuerpo tenía los disparos, no los tenía su ropa, haciendo presumir que la vistieron luego de dispararle. Pero lo que terminó con el descubrimiento de Robert Hansen fue un intento de homicidio que, para la suerte de la víctima, salió mal. La noche del 13 de junio de 1983, un camionero que circulaba por el pueblo vio en el camino a una mujer que desesperadamente le hacía señas para que frenara. La chica, llamada Cindy Paulson, traía unas esposas colgando en una de sus manos y estaba casi desnuda. Le pidió que la llevara a un hotel y luego se dirigió a las autoridades, donde relató a los policías todo lo que había ocurrido. Contó que había sido abordada en la calle por un sujeto que le ofreció $200 para tener relaciones. Una vez que comenzaron a hacerlo, el sujeto aprisionó su muñeca con las esposas a la vez que sacó una pistola. Le dijo que si cooperaba no le haría ningún daño y luego la llevó a su casa. Ahí el sujeto abusó de ella. Al término de todas esas crueldades, le dijo que la mañana siguiente irían a su cabaña en los bosques. Cuando llegaron hasta un hangar y mientras este sujeto metía algunas provisiones dentro de la avioneta, aprovechó para salir corriendo y ahí se topó con el camionero que la salvó. Se comenzó a investigar y al principio no se levantaron cargos contra Robert, puesto que no había suficientes pruebas y tenía coartadas, como que estuvo con sus amigos, a los cuales se les tomó testimonio y confirmaron esto. Cabe recordar que era un hombre respetado en esa localidad. Luego de seguir topándose la policía con reportes de desaparecidas y habiendo encontrado otros cuerpos sin vida, solicitaron ayuda al FBI. El investigador del FBI, experto en la materia, logró dilucidar el caso. Estableció que el asesino serial elegía prostitutas como sus víctimas porque son muy proclives a moverse de localidad en localidad, y la súbita desaparición de alguna no iba a levantar preocupaciones. Describió adecuadamente su perfil y encajaba con el de un asesino en serie. De baja estatura, cicatrices producto del acné y el evidente tartamudeo lo hacían pensar que de joven había sido objeto de burlas de sus semejantes y que con toda probabilidad había sido rechazada varias veces por las mujeres a quienes deseaba acercarse. De ese modo, era seguro que tenía una autoestima muy baja. Luego, atacar prostitutas era la manera de cobrar venganzas por las humillaciones vividas durante la adolescencia. Era cazador y por tal tenía cierto perfil de maltratar animales. Otro aspecto fundamental era que Hansen podría ser del tipo de asesino que guarda recuerdos de sus víctimas. Por eso, era necesario buscar en sus propiedades objetos pertenecientes a las víctimas, y así fue como las encontraron. Se volvió a interrogar a sus amigos con mayor firmeza y terminaron confesando que Robert los obligó a que digan que estuvieron juntos aquella noche, cuando no fue así. Finalmente, el criminal se dio cuenta que ante la enorme cantidad de evidencia en su contra, difícilmente ganaría su caso frente a la justicia. Así, en 1984, se arregló un encuentro entre el abogado defensor de Robert Hansen y el fiscal general para llegar a un acuerdo. Este consintió en que Hansen daría una confesión detallada y completa de sus crímenes a cambio de ser condenado únicamente por los 4 homicidios que se conocían hasta el momento. Si bien solo fue condenado por 4 homicidios, fue suficiente para que le den cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Te aseguro que hay mucha más información sobre este criminal, un asesino realmente siniestro. Si el video te gustó, por favor dale un me gusta y comentame tu opinión del caso. Por hoy termina la historia y espero verte en el siguiente video. Te mando un gran saludo.